Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona Prisa Sagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Como bien saben y se los anuncié, pues hubieron videos que ya tenían mucho en el canal. Sin embargo, se acaban de pasar para los miembros, para los nuevos que se vayan uniendo, por cuestiones y políticas que ya ha implementado YouTube, que no son idóneos para que todo el público los vea. Ahora sí que no es cosa de nosotros, es cosa de la plataforma. Y bueno, ahí tienes los niveles que se manejan. Hay suscripciones módicas y pues ahí podrás tener acceso a material. Bueno, pasando a otras cosas, ustedes saben que hemos hablado mucho de cultos y casi siempre los que no sabemos son los más famosos, ¿no? Que las puertas del cielo, que NXIVM y todas las que van surgiendo. Sin embargo, también hay otro de lo que te quiero comentar. Se llaman los Assassins. Este culto aterrorizó a cristianos y también a musulmanes allá en la Edad Media. Fíjate nada más. ¿Quiénes eran estos Assassins? Pues radicó en la Edad Media y proviene de la palabra desvividor. Cuando el viejo quiere desvivir a un gran señor, escoge a los mozos que sean más aguerridos. Los manda y les dice que si este desaparecía y que ellos estaban reservados para subir al cielo. Bueno, vamos a hablar de estas palabras que salieron del veneciano Marco Polo en su libro Las Maravillas del Mundo. Mucho antes, un grupo de musulmanes en esas décadas pues sembró, no terror, lo que le sigue, en Medio Oriente entre estos cristianos como los que siguieron a Mahoma. Casi siempre cuando hablamos de cultos hay que decir que siempre se ve mezclado la religión. Parecería que es el mal de toda raza humana en sus distintos cartografías, ¿no? Y costumbres. Eran los Assassins con H, Hassashin o Assassins. Proviene de la palabra desvividor y bueno, es cuando alguien desvive a otra persona, no hay más. Estos golpes atribuidos de esta orden, fíjense que ocurrió un 28 de abril de 1192. Esto sucedió en la ciudad de Tiro, que ahora llamamos Líbano, y hubo un noble italiano, Conrado de Monferrato, quien era uno de estos líderes de esa tercera cruzada y se disponía a celebrar esa reciente elección como ya rey de Jerusalén. Pero el festejo nunca llegó a celebrarse. Hay crónicas de la época y dos mensajeros lograron llegar hasta el noble con una carta y mientras leía, los sujetos sacaron pues, de aquella época y pues lo mandaron a mejor vida. Bueno, nunca se aclaró quién envió a estas personas a hacer lo que hicieron. Sí se quedó asentado que eran miembros de la secta de oculto que hablamos de la Edad Media y pues ha inspirado a muchos novelistas, directores de cine, fíjense, hay así, y de la televisión,
Y hay una cuestión de videojuegos que está relacionado con eso, llamado Assassin's Creed. Y está sacado pues de este culto de la Edad Media. Muchas veces los jóvenes se ponen a jugar este tipo de videojuegos y no saben el contexto que hay por detrás. Esto que te muestro de imagen son un producto de las divisiones que sufrió el Islam a lo largo de estos siglos, por interpretaciones religiosas o por hacer un liderazgo. Interesante. Los cismas que tuvieron los islámicos pues se remontan a un cisma que esto surgió en el Islam en el año 632 DC. Esto fue cuando Mahoma fallece y donde empiezan las diferencias respecto a quién sería el sucesor como líder o quién atraería a la gente, y ahí empezaron las divisiones y ahí empiezan los chiitas y los sunitas. En un reportaje que se hizo para BBC Mundo, hay un profesor de estudios árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Te cito el nombre: Ignacio Gutiérrez de Terán. En el siglo IX, los chiitas se habían expandido, pero se produjo un nuevo desencuentro por ese liderazgo. Ahí surgieron los ismaílistas, en honor de Ismail ibn Jafar. También sufrió su propia escisión por disputas de quien había dirigido, y parte de este aglutinó alrededor de un príncipe llamado Nizar. De todas formas, esto tendría el poder de Alejandría en Egipto y fue desvivido al poco tiempo después por seguidores de su hermano menor, el cual gobernaba el Cairo. Lo que les digo, el hombre siempre se ha enfrentado a este tipo de cuestiones. Sin embargo, los seguidores que desvivieron a Nizar, en lugar de aceptar este nuevo orden, se trasladaron hacia este y hacia Persia, y ahí propagaron sus creencias, las cuales no eran bien vistas por los sunitas ni por los chiitas. Y sí, ahí se utilizaría el término pues divide y vencerás, ¿no? Que fue lo que pasó con ellos. Este culto fue creado en el siglo XI por un misionero intelectual llamado Hassan is-Sabah, quien se convirtió al islamismo Nizari. Pues fíjense nada más, ¿verdad? De lo que se entera uno en las cuestiones históricas. Yo siempre he dicho, la información es poder, y por eso podemos comprender por qué en el mundo llegamos hasta este punto y parece como que no haya evolución, que afortunadamente sí lo está habiendo. Ahora sí que los nizaríes incorporaron una práctica del Islam en lo que sería elementos de filosofía griega y el esoterismo. Siempre también en los cultos se maneja ocultismo. Y eso era para escapar de la persecución en grupos de desarrollo y una red de misioneros. Uno de estos predicadores captó en el siglo XI y a un joven persa que se llamaba Hassan is-Sabah, el cual se convirtió y además empezó a hacer una sociedad secreta. Fíjense cuántos años tiene. Y eso que ahorita estamos hablando de la Edad Media, señoras y señores. Los Hassasins, y te cito textual, los nizaríes son una reacción a ese intento de hacer una colonización de parte de los árabes. Es un autoctonismo persa frente a otras corrientes más árabes. Esto se lo explicaron al reportaje de BBC. Y este profesor de estudios islámicos de la Universidad de Sevilla, allá en España, Emilio González Ferrín. Perdón, y dice así: los hasasis, por su parte, son una fracción radical de los nizaríes,
es esta corriente social y tenían excusas religiosas. Y antes de que los acabaran, no se les ocurrió más que convertirse en un grupo de, que ahora hay mucho, por allá por Medio Oriente, que ponen cosas en los coches y ¡pum! Ya saben a qué palabra me refiero. Eso afirmó el experto. Ahora bien, estas son ruinas que una vez fue la fortaleza de estos Hassasins de Alamut. Y ahí vemos las montañas de Irán. La verdad, a veces la historia nos deja perplejos, ¿verdad? Como si no aprendemos datos históricos, tendemos a repetir definitivamente. Y qué bueno que se ha dado ese despertar de conciencia y se ha dado un nivel un poquito más alto, a decir verdad. Los nizaríes intentaron crear un estado propio, pero no lo lograron. Entonces Hassan y Sabah optó por hacer un repliegue en las montañas de Irán y se apoderó a todo esto del castillo de Alamut, que ya vimos la imagen, ubicado en la cordillera de Elburz, a 100 kilómetros al norte de la ciudad de Teherán. Esta fortaleza fue la cabeza de una red de fortificaciones que los nizaríes tuvieron y se extendió hasta las actuales, que es Siria y Líbano. Desde ahí, el fundador de este culto, al que luego se le conociera como el Viejo de la Montaña, lo que hizo fue buscar e influir de forma determinante el curso que llevaría la política en los estados islámicos. Esto explica Gutiérrez Terán. Para estas metas, Hassan y Sabah también se fue por la parte militar, formando este tipo de cosas, que ya saben, la milicia siempre ha estado involucrada también en los conflictos, a la que usaba para sus objetivos concretos en los estados y las dinastías musulmanas y también los territorios cruzados. Como no se les permitía, y te lo cito textual, a hacerse con el poder ni tener la fuerza para tomarlo ni controlarlo, pues entonces buscarán aporrearlo a través de operaciones así, hechas con cincel, a decir verdad, y van a desvivir a alguien sin importar si puede escapar o no. Eso agregó González Ferrín. Este historiador explica que el movimiento liderado por Hassan y Sabah pues no era popular ni era así a nivel mediático de masa, sino que era de forma intelectual, con una inclinación hacia la religión que generó el fundamentalismo. Fíjense nada más, como a veces estos cultos también se transforman en sociedades secretas. Lo que vemos ahí, este artefacto, son las armas preferidas de los miembros de este culto. Fíjense, nada más, me da mucha intriga cómo es que se manejan desde las historias antiguas como en la Edad Media, y eso va paso por paso a través de los años. Verdades y mitos hay sobre la mili. Hay fuentes musulmanas que se referían de manera muy fea a sus miembros y despectivas, cuyo nombre real era fedayines, que serían nosotros, más o menos así, como los Hassashin. Esta palabra árabe se le identificaba a las personas que consumían esta palabra de hashash. Ya saben que es un enervante. ¿Por qué se les comenzó a conocer de esa manera? Gutiérrez Terán apunta
de que se dice por ahí que Hassan y Sabah durante los entrenamientos a los de la milicia que tenía les hablaba del paraíso y luego les vertía hojitas felices que bien bebían o las masticaban o las ingerían como fuera. Y de ahí empezaban estos desvivimientos, pues sí, una gente en su sano juicio no haría ese tipo de cosas, para mi gusto, ¿verdad? Y luego también González Ferrín cree que la versión no va como lo dice Gutiérrez Terán. Hay imprecisiones o puede ser incorrecta y que se propagó por la incomprensión a las tácticas empleadas por ese grupo y a los intentos de desprestigiarlo. Pero sí, muchas veces sucede así. Dice, cualquiera que haya probado algo de esto, ya saben, hierbita feliz, sabe que lo que menos te apetece después de hacer eso es ir a darle cranky a alguien, fue lo que comentó. Se cree que estas personas que consumían estos enervantes, pues eran kamikazes, por lo que así podría haber sido y sería otra sustancia que no se derivara de una hierba. Eso dijo el historiador. También Ferrín indicó que hay otras etimologías para el término Hassin y son los fundamentalistas. Pues sí, siempre uno va conociendo cuestiones históricas que dice uno, entonces de repente cuando escuchamos en las noticias amarillistas este tipo de conflictos, pues tienen una razón de ser desde hace mucho tiempo. Estas historias que son audaces en estas acciones de estos desvividores llegaron a oídos de un explorador que era nada más y nada menos Marco Polo. Y ahí hace su libro de las maravillas. Bueno, por si te interesa leer este tipo de literatura, estaría interesante. También se hablaba de un cuerpo de élite. Comprar o extraer niños que venían de las partes rurales como campesinos era una de las formas con las que Hassan y Sabah y sus sucesores atraían estos muchachos para la mili. Una vez que ya eran reclutados, estos integrantes eran enseñados no solo en un combate cuerpo a cuerpo, sino que también en la forma de hablar, en la cultura, los metían en las costumbres de aquellos pueblos o ciudades donde iban a ejecutar lo que serían los golpeteos, ¿no? A estos lugares. González Ferriz comenta, era una especie de, podíamos asemejar como ninjas, unos combatientes que sabían colarse entre el pueblo. En términos similares, también Gutiérrez de Terán lo describió como, y te lo cito textual, unas gentes muy versadas y cultas que conocían las tradiciones e incluso la forma de hablar y comportarse de los habitantes de aquellos lugares donde iban a hacer sus cosas para quedarse con esos lugares. Esa capacidad que tenían de infiltrarse estas personas era precisión y frialdad. Por eso fueron muy famosos y muy temidos. Imagínense las enseñanzas que había por detrás. Y esto es una imagen del rey inglés Eduardo I de Inglaterra, con lo que es esta narrativa, que se salvó por poco de ser desvivido por uno de estos miembros del culto que era de Hassan y Sabah, para que nos demos una idea hasta dónde llegaban estas altas esferas. Hoy lo podríamos comparar hoy en día con esos agentes no oficiales en corporaciones gubernamentales que sirven para lo mismo hoy en día y que nos lo han mostrado en las películas. Y no estoy hablando de un 007.
estoy hablando de aquellos que sirven fríamente a gente de más arriba para seguir haciendo sus movimientos y sus cochinadas. Desde aquí se va viendo cómo eran. Y estos que desvivían deben de ser maldecidos y de ellos hay que huir. Se tiene esa sed de herir al humano, de desvivir a inocentes por un precio y no se preocupan por nada, ni por ser salvados. Esto lo dijo el historiador Bernard Lewis en su libro de los Hassasi, que dice que es de culto radical del Islam, donde cita el relato de una persona que era sacerdote alemán del siglo XIV. Y dice así: como el diablo, ellos se transfiguran en ángeles de luz, imitando los gestos, vestimentas, lenguas, costumbres y actos de varias naciones y pueblos. Así, bajo esos ropajes de ovejas, pues también sufren de que los desviven, pero pronto son reconocidos. Esto lo dijo el religioso Brocardus, según Lewis. Este catedrático de la Universidad de Sevilla no dudó en calificar a los miembros de esta orden como los primeros que infundían terror en la historia. ¿Cómo es eso? Porque muchas de sus acciones eran realizadas, no crean que en la noche, a escondiditas, no, a plena luz del día y en público. Y esto era para fomentar el miedo y bajar vibraciones. ¿Será que esta organización estaba dirigida por un draconiano? Una de estas lagartijas. Porque recordemos que aquí podemos especular en por qué se comportaban así. Lo que era el desvivimiento de una persona que desvivía era deseable porque así permanecía en secrecía. Su base de operaciones, donde se llevaba a cabo todo esto, dijo Gutiérrez Terán. ¡Wow! ¡Qué historia, gente! ¡Qué historia tan interesante! Por su sigilo y capacidad de infiltrarse en los territorios enemigos, estos desvividores son comparados con los ninjas japoneses. Y sí, si hablamos de los ninjas, hay muchas películas sobre eso y de las capacidades que tenían, ¿eh? Ahora sí que el derramamiento del humano, con lo que saben que pasa cuando desviven a una persona, pues era el precio para ganarse el cielo. Para conseguir que sus felladines estuvieran dispuestos a inmolarse, Hassan y Sabah lo que hacía era someterlos a ese estricto adoctrinamiento religioso en Alamut. Este castillo había sido acondicionado para estar facilitando esas instrucciones y sobre todo, como lo cuenta Marco Polo en su libro, Hassan y Sabah había hecho construir todo esto entre dos montañas en un valle que era el más bonito jardín que jamás se había visto. En él había los mejores frutos de la tierra. Había en el centro del jardín una fuente por cuyas, fíjense, ya tenían cañerías, pasaba el vino. Y por la otra pasaba la leche, y por otra la miel, y por otra el agua. Este dijo, y lo escribió el explorador veneciano. Dice así: había llevado a el jardín a las doncellas más bellas del mundo que se habían de encontrar, todos los instrumentos, y cantaban como los ángeles. Y él, ese viejo de la montaña, hacía creer a sus súbditos que eso se asemejaba al paraíso. Esto viene plasmado en el libro de las maravillas. Y vemos aquí lo que es parte del castillo, como se pinta.
y se mantuvo Alamut bajo un control de los nizaríes hasta que fue arrasado por estos mongoles. O sea, les dieron cranky. Según una versión de un aventurero europeo, en el jardín no se encontraba hombre alguno más que aquellos que habían de convertirse en estos desvividores. Imagínense cuando te lo ponen en un videojuego y si la mente es muy débil. A veces los juegos no son de video tan inocentes como nosotros creemos. Hassan y Sabah, de acuerdo con Marco Polo, empezaba a reclutar esos combatientes entrenados en el vergel para que disfrutaran de eso que se les hablaba y lo que había. Cuando el líder tenía una misión para algunos, les daba sus hierbitas y los sacaba, y cuando el escogido despertaba le decían que iba a volver al paraíso, el cual estaba inspirado en las prédicas de Mahoma o lo que predicó Mahoma, y ellos tenían que cumplir esta tarea asignada. Escogidos realizaban lo que era su encomienda, y remató Marco Polo diciendo: por su voluntad ninguno se alejaría del paraíso en donde se hallaban. Perdón. Este es parte del videojuego que está inspirado en este culto. ¿Ustedes creen que estos del Oclayo, que saben esta historia, no han diseñado este videojuego para las mentes más débiles, que se enmolan con este tipo de cosas? La orden nazarí logró sobrevivir por 166 años, pero un enemigo del norte los quitó del camino, que fueron los mongoles. Y Gutiérrez de Terán explica: los mongoles constituían, pues sí, una amenaza muy enorme, y se sabe mucho, y hay muchas películas sobre eso, y documentales de los mongoles y también cómo eran, que fue mucho mayor todavía que las cruzadas, pues eran mucho más salvajes y procedían de un lugar más cercano que Occidente. Por ello, los nazaríes intentaron llegar a algún tipo de acuerdo con ellos, pero no fue posible. El ejército de Hulagu Khan, que era el nieto, por si no saben historia, de Gengis Khan, ahí nomás, él se abalanzó sobre esta fortaleza y barrió con ella, por decirlo menos. Algunas versiones dicen que Hulagu Khan creía que estos desvividores habían hecho algo que hizo que pasara mejor vida un tío de él. Pero antes de que esto ocurriera, estos líderes y nobles musulmanes y cristianos también, para rematar, precedieron a manos de sus combatientes. Uno de los que estuvo en la mira de estos desvividores, pero logró salvar su vida, fue el sultán Saladino, una de estas figuras más importantes del Islam. Él recuperó Jerusalén, y ya sabemos quiénes están establecidos estos sionistas ahí, que son de los del Oclayo, para los musulmanes en el siglo XII. Cuando agarramos estos contextos históricos, nos damos cuenta que estos han estado metidos en todas las épocas posibles. Ahora bien, Saladino llevó a cabo una serie de campañas para expulsar a los de las cruzadas o los cruzados, pero se dio cuenta que para conseguir esto debía también arrasar también con algunos de estos estadilos y reinos de los musulmanes, los cuales colaboraban con los cruzados. Durante esta campaña, lo que dijo Gutiérrez Terán, y apuntó a Masyaf, en una fortaleza nizarí que se ubicaba en lo que conocemos ahora como Siria. Allí estaba todo todo lo que se armó, para que nos entendamos, en ese lugar.
La respuesta de los nizaríes nos hizo esperar y en 1185 enviaron a desvividores y lo mandaron para el otro lado. Dice que estos desvividores se infiltraron en el campamento de Saladino vestidos como sus soldados. Híjole, qué fuerte. E intentaron desvivirlo en su tienda, pero no lo lograron porque llevaba una malla y debajo de su gorro tenía un casco de acero. Eso explicaron este profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Y aquí nos desprendemos hacia el rey Eduardo I de Inglaterra, que él participa en la novena cruzada, porque en la Edad Media hubieron muchas cruzadas, a decir verdad, y la historia de la Edad Media, gente, es fascinante, bueno, desde mi punto de vista. También se salvó por poco de irse para el otro mundo bajo una espada de unos de estos felladines en 1272. Este tipo de operaciones, pues con el paso del tiempo, ofrecieron sus servicios tanto a musulmanes como a cristianos. Pues sí, se vendieron al mejor postor, a cambio de cuantiosas sumas de dinero, y terminó de forjar la imagen de estos que ahora conocemos con la palabra de Zika, que han perdurado a lo largo de los siglos, y que pues entre culturas y entre humanos te veas. En México también tenemos estos del crimen organizado con esta palabra de Zika. Bueno, espero que te haya gustado este tema de este culto de la Edad Media. Regálame tu like, coméntame en la caja de los comentarios tu comentario. Tenemos nuestro corazoncito para que nos den las super gracias por estos temas, para que siga el canal. Pues si te vuelves miembro vas a ver otra de las cosas y contenido. También en la cuenta de PayPal nos puedes dejar un mensaje y nos puedes dejar tu donativo. Por mi parte es todo, y que tengas un buen día, tarde, noche, donde quiera que veas este video. Bye bye.